¿Qué tal? Que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este programa Conectados a Levi TV, Mujeres con Propósito. Y el día de hoy tenemos un programa súper especial, muy importante para conocer como mujeres dentro de nuestra sociedad. Ya hemos hablado un poquito de este tema que es la violencia intrafamiliar, pero el día de hoy vamos a conocerlo sobre el marco legal. Así que quédense con nosotros. Y bueno, antes que nada, estamos grabando este programa desde esta cafetería Los Sándwiches, aquí en Quito, Ecuador, un lugar espectacular para que usted venga con su familia y pruebe, y le damos las gracias a todos ellos para que, bueno, más bien por permitirnos estar grabando desde este lugar tan increíble. Y bueno, ya estamos una vez más conectados, así que de igual forma les presento a mis amigas, ustedes ya las conocen, a Maggie, a Yoli, y el día de hoy tenemos a una amiga que es una magnífica persona, pero no solamente es el título de una amiga, no solamente ocupa ese título, sino que es una doctora en leyes y va a estar con nosotros platicando en este programa y en los posteriores. Está con nosotros Gia Norero. Hola con todos, primero agradecerles a ustedes, Dai, Maggie y Yoli, por la oportunidad de estar aquí, por poder compartir el conocimiento de estos temas que a veces por miedo, porque son muy controversiales, no se topa, pero siento que es muy necesario para la sociedad, para conocer los procedimientos legales, porque muchas veces dice, ay no, la justicia no sirve, ay no, ¿para qué me voy a meter en esos ámbitos? Entonces justamente hemos traído aquí a la mesa para que poder desglosar y entender de la mejor forma cómo funciona todo este tipo de procedimientos. Así que muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí. No, pues al contrario, Gia, muchas gracias por la invitación aceptada y esperamos que sea un programa de muchos, ¿no? Que no sea el último. Entonces, Maggie, Yoli. Daina, muchas gracias por invitarnos a este sitio impactante, sándwiches que nunca había llegado a probar. Los invito a que compartan, espectaculares, una atención, todo muy rico. Creo que vamos a estar más continuamente. Y le agradezco a la doctora Gia por acompañarnos. Yoli, gracias porque estás aquí con nosotros y bienvenidos a todos ustedes. Un saludo a todos los desde Argentina que nos ven, a todos los de Colombia y sé que de otros países. Gracias por estar siempre con nosotros. Hola, hola, Dios les bendiga, gracias por estar aquí. Complacidas nosotros cada semana con eh, con esa vista que ustedes nos dan cada semana. Gracias, muchas gracias. Bueno, y para comenzar en el tema, sería, Gia, que nos dieras un poquito más de lucidez en este tema de la violencia. ¿Realmente qué es la violencia, tipos de violencia, o realmente cómo reconocen la ley aquí en Ecuador para prevenir y erradicar la violencia en contra de la mujer o del hombre, ¿no? Inclusive. Sí, también. Claro, pues efectivamente, siempre se habla de la violencia contra la mujer o los miembros del núcleo familiar, en este caso cuando se habla de la violencia intrafamiliar, pero eso no quiere decir o que exima a los hombres que la viven. Sin embargo, los porcentajes más altos de los casos es hacia la mujer y es por eso que se conoce así, pero eso no quiere decir como, entonces el hombre si sufre violencia no va a poder acudir a la justicia, no funciona así. Ahora, adentrando un poco más en el ámbito legal, cuando hablamos de violencia, en el artículo 115 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, encontramos 3 tipos de violencia. La primera es la física, la segunda la psicológica y la tercera violencia que tenemos también dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal es justamente la violencia, la física, la psicológica, me olvidé, y la sexual. Ya, eso, la violencia. ¿No? Todas. Sí. Y no solo dentro del núcleo familiar, ¿no? Sino que también por fuera de. Claro, siempre estamos expuestos a esto de la violencia física, psicológica, sexual, pero cuando se habla más en el ámbito intrafamiliar, a veces son diferentes tipos de sanciones porque justamente está viniendo de alguien que es dentro del núcleo. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa dentro del núcleo familiar? Si en una casa vive, por ejemplo, tíos, abuelitos, mamá, papá, niños, hijos, todos de esos llegan a formar parte del núcleo familiar, porque a veces se entiende que solo el núcleo familiar es mamá, papá e hijos. Y no, son todos los que están viviendo, por ejemplo, en esa casa. Y todos ellos pueden ser o víctimas o agresores para que puedan incurrir en esto de la violencia. Claro. Bueno, entonces, hablando de esto, ¿cuál es la diferencia entre una contravención y un delito en caso de la violencia intrafamiliar? Perfecto. Cuando se habla en esto de dentro de la violencia, existen las contravenciones. Y ustedes dirán, ¿qué son las contravenciones? Y las contravenciones es justamente estos tipos de delitos menores, que no se afecta en mayor rango. Como ejemplo, voy a poner un insulto. Yo te puedo decir, perdón la palabra, tonta.
¿Qué es peor? ¿Que te diga tonta o que te dé un puñete? ¿Qué te va a causar más efecto fuerte sobre ti o más el moretón, por así decirlo, o el golpe? Entonces, cuando hablamos de contravenciones, son estos delitos menores, que igual son delitos, igual son importantes, igual se toman en cuenta, pero son delitos menores y quizá la sanción en este caso es, por ejemplo, ayuda a la comunidad, horas de trabajo, versus otros delitos que son mayores, que se puede hablar de pena privativa de libertad, ir a la cárcel. Y justamente igual lo desglosaremos dentro de este programa para poder ir entendiendo mejor. Me llamó la atención algo que dijiste, que son delitos menores, por ejemplo, si está un insulto de por medio, es un delito menor, pero normalmente no lo vemos de esa manera. O sea, lo vemos solamente como algo, una palabra, ¿no? Una palabra ofensiva nada más, pero sí tiene una repercusión legal. O sea, sí puedo actuar yo, digamos, sobre eso. O sea, la ley sí sanciona, digamos, en la misma magnitud un caso de violencia psicológica o verbal que uno que es ya los golpes, ya sobre la acción. Claro que sí. Ahora hablando en sí en las sanciones, por ejemplo, si cuando hablamos de vamos desglosando los 3 tipos de violencia que aquí tenemos. La primera es la física. Cuando estamos hablando dentro de esto de la violencia física, se habla de las lesiones que efectivamente nos van a dejar en el cuerpo, marcas dependiendo el nivel o grado que fue la violencia. Aquí también la pena del cual el agresor o la agresora va a tener que pasar es dependiendo el nivel de lesión que causa. Por ejemplo, si yo agredo a alguien y causo una lesión en donde la deje incapacitada o en reposo de 3 días, entonces la pena privativa de libertad va a ser de 5 a 15 días. Ahora, ¿qué pasa si la dejo quizá incapacitada de 4 a 30 días? Va a ir subiendo hasta lo mayor, que puede ser de 5 a 7 años, que en estos son los casos de, debido a yo ejercer una violencia física sobre otra persona, la dejé, por ejemplo, discapacitada, o hice que se quede sordo o causé alguna afectación en algún tipo de órgano que tenía, entonces ahí va mayor. Eso hablando de la violencia física. Entonces, del tipo de pena que va a sufrir el agresor va a ser dependiendo la violencia física que ejerció en la persona. Ahora vamos en el psicológico, hablando del tema psicológico. En el psicológico puede ir de 6 meses a 1 año de prisión. Y esto va a depender porque dentro del ámbito psicológico se entiende como humillaciones, tener el control sobre la persona, hacer insultos. Entonces, aquí también justamente hablábamos de esta violencia que a veces es la económica, ¿no? Te voy a controlar tus ingresos, te voy a controlar lo que ganas, te voy a que van como de la mano, ¿no? De la mano. Entonces, ahí puede entrar en esta violencia psicológica que sufren las personas. Y la tercera, que ya hablamos de la violencia sexual, y esto va muy ligado justamente con la violación, los abusos sexuales, y hablando de la pena mayor, son 20 años de cárcel. Perfecto. Yo aprovecho ahí, doctora Gia, es un tema muy candente, muy fuerte, y es lo que se está viviendo en la actualidad en todos los países, y acá en el Ecuador donde nos encontramos. Pero yo sí quisiera como que tocáramos el tema en un hogar cuando se empieza a detectar esa violencia intrafamiliar, porque hablamos del hogar y ya está constituido entonces mamá, papá, hijos y todas las personas que rodean, pero tiene un principio. ¿Y cómo hemos permitido que avance y eso se nos va volviendo normal? O sea, esto es la cultura, la tradicional, lo tradicional, y más aquí en el Ecuador. Pegue o mate, marido es. Entonces se tiene como presente que el hombre es el que manda, el hombre es, y ahí vienen como la o la hermana mayor no permite que esto se dé. Entonces, ¿cómo evitar que esto trascienda cuando está empezando? Esto es muy importante, justo lo que usted menciona, Maggie, porque como usted dice, ¿qué pasa si, por ejemplo, el que sufre de violencia son los adultos mayores? La abuelita o el abuelito que tiene que ser cuidado y ya están cansados y les tratan mal, a veces no les dan de comer ni le asean, o los tratos de, ya le dije gritos, o a los niños, porque un mayor entiende y siempre se sobrepone sobre un niño, ¿no? De yo soy más que tú y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Entonces, ¿qué pasa cuando los niños sufren de violencia? O en sí, digamos, el padre ejerce la violencia hacia la esposa, hacia los niños, hacia todos los del núcleo familiar. Aquí algo importante que a conocer, que va ligado sé que es la siguiente pregunta, es que
al momento que una persona pone la denuncia, no netamente tiene que ser la víctima, sino que pueden hacerlo terceras personas. Entonces, por ejemplo, una vecina escucha gritos todo el tiempo en esa casa. Ok, yo voy a denunciar. Algo está pasando ahí. Por más que quizá la víctima no quiere, por más que la víctima se rehúsa. Entonces, eso es lo bueno. O yo justo voy a una invitación a una casa y veo que hay una violencia, pero increíble. Yo prefiero denunciar esos hechos. Y esa es una forma de poder cortar. Y en base a como a las banderas rojas o a veces de estas cosas que vamos viendo en temprana edad, todo va a depender. Por ejemplo, en una pareja, como hablábamos, la pareja no es que desde el día uno te va a mostrar su golpe de su peor cara, sino que va a escalar primero con querer tener control. Te vas a vestir así, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué te compras de esas cosas? Mira, mejor yo voy a manejar la finanza de los dos, tú me pides cuando necesitas y yo ya voy a ejercer el control sobre eso. Humillaciones, pero si tú no eres nada sin mí, no te creas mucho. Mejor mira, ¿por qué no renuncias a tu trabajo? Ya no sigas estudiando y yo voy a ser el que nos mantenga los dos. Para después decir, por mí estás viviendo, por mí estás comiendo, por mí, ya el control. Luego que de repente ya se enoja y alza la voz. Luego ya por ahí golpea la pared, lanza objetos, pero aún a ti no te ha lastimado. Aún a ti no te ha hecho nada más que una violencia psicológica. Y ya por ahí ya se enoja y te va dando el golpe. Entonces, sí sería bueno identificar desde temprana edad. Ahora, en el vínculo familiar, cuando hablamos de esto, es mucho más difícil encontrar estas como banderas rojas, porque creces en esa familia, normalizas esos comportamientos, la persona ya es así. Entonces, ¿qué se puede hacer? Sí, denunciar como para cambiar la situación, pero muy difícil decir yo tengo que detectar esto a tiempo para irme. Por ejemplo, un niño que crece en una casa donde los padres siempre han sido violentos con él, va a normalizar eso, no va a poder decir, bueno, me voy a alejar de esto versus una pareja que quizá tengo la oportunidad de alejarme. Entonces, sí sería también identificar según el campo o el caso. ¿Y cuál es el primer paso legal para dar parte a las autoridades de El esto? primer paso legal es justamente la denuncia. Hablar, que es, créame, para las personas víctimas, el paso más difícil. El aceptar, porque primero son estas etapas de negación, de no, a ver, yo no estoy sufriendo violencia, yo le provoqué porque hice esto mal. Yo estaba haciendo esto, yo decidí, siempre Y justificamos. como dices, lo normalizas, ¿no? De, Normalizamos. es su forma de ser, pobrecito, ¿no? Lo normalizamos, justificamos, dice, no, yo no hice esto. Entonces, lo primero más difícil es decir, es verdad, estoy siendo víctima de violencia y denunciar. Ese es el primer paso. Y muchas veces no hay esta información de a dónde puedo denunciar, en dónde puedo denunciar. Justamente es en la fiscalía. Y eso va de la mano con las medidas de protección, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son las medidas de protección aquí en Exacto. Quito? Entonces uno denuncia y Bueno. esto va de la mano para ir siempre a la fiscalía. Pero, ¿qué pasa ahora cuando existen estos pueblitos donde no tengo la fiscalía cerca, donde la fiscalía me queda 2 horas y no tengo la posibilidad? Entonces ahí hay juntas parroquiales, ver a dónde puedo acceder. Incluso hay unidades de violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar en donde ellos pueden acudir. Y ahora, ¿qué medidas de protección pueden existir que nos pueden ayudar? Primero es la boleta de auxilio. Entonces, la boleta de auxilio quiere decir que yo estoy amparada en base con la Policía Nacional de que si yo veo que este agresor va a hacer algo, yo llamo e inmediatamente lo detiene. Y también la orden de alejamiento, que no se puede acercar ni a mi trabajo, ni a mis estudios, ni donde yo vivo, en ningún lado. Incluso supongamos que estamos en una reunión social y yo estoy ahí y esta persona llega y no sabía que yo iba a estar, esa persona es la que tiene que retirarse, no yo. Esa es la persona que tiene que dar la prioridad en serio, no acercarse y respetar eso. Y esta boleta de auxilio, por así decirlo, no es que caduca o no se la pierde, a menos que sea autorizada por el juez y el juez diga, ok, se deja sin efecto la boleta de auxilio, o ok, ya cambiaron las circunstancias, o se vio que el agresor no era culpable, ok, quitamos de eso. Pero de ahí sigue funcionando y esas justamente son las medidas de protección, que yo hago la denuncia y a la par solicito las medidas de protección para yo poder continuar, porque ¿qué pasa en estos casos donde el agresor es súper violento, casi me mata, yo lo denuncio y él va a poder seguir haciendo? Entonces tengo estas medidas de protección para mantenerlo alejando y yo estar protegida mientras dure el proceso. Así es. A mí me encantaría seguir haciendo preguntas, pero tengo que ceder el micrófono a Jordi. Ok, tenía una pregunta sobre, por ejemplo, si la mujer dice violación sexual. Entonces, en la casa puede ser violentada también la mujer, del esposo, del novio, no sé, alguna cosa. Entonces, se llama también violación
Sí, 100%. Violación. Muchas veces creemos que porque mi esposo fue el que me obligó a tener relaciones sexuales no es violación, porque era mi esposo, yo me casé y desde que me casé él tenemos el consentimiento o poder o derecho de Exacto. tener relaciones sexuales. No, igual es una violación. Su esposo le puede violar, su esposo le puede abusar sexualmente. Eso no cambia las circunstancias. Porque muchas veces nos sentimos culpables porque de pronto dice, el esposo quiere estar hoy y no tengo ganas, por último. Entonces viene y comienza como decía usted, que comienza a decir, ¿será que tienes otro? ¿O será que habrá? ¿Por qué no quieres? Entonces eso también es un tipo de violación. Sí, correcto, es tipo Ok. de violencia. Yo No quisiera es no. recordarles a De ustedes, violencia, perdón. Este tema es, como decimos, muy fuerte, pero también considero que se da cuando en un hogar no están esos principios y valores, cuando prioriza la economía, cuando prioriza el consumismo, No hay cuando comunicación de pronto. prioriza todo lo que esta sociedad es lo que nos enseña. Considero que de pronto no, perdón, es el llamado a todos ustedes que nos están viendo y a nosotras mismas, es empezar a practicar, a implantar en cada hogar los principios y valores que tenemos de parte de Dios. Tal vez muchas personas como yo, y sé que muchos de ustedes, no tenemos esa tradición, no tuvimos esa educación, no tuvimos esa enseñanza donde se oraba, donde se clamaba a Dios, donde se practicaba el respeto. Entonces, para que evitemos esa violencia, eso que nos está hablando la doctora, que siempre va a suceder, porque aunque oremos, aunque tengamos principios y valores, sí hay momentos que se da por los momentos de ira, por momentos de rabia, por la misma situación económica que se da y eso nos lleva a salirnos del contexto, de la situación. Yo considero que es todos recordar, nadie es dueño de la vida de nadie. Así sea el que nos esté amenazando y nos esté aplicando la violencia que se está dando ahora, recordemos que solo existe un Dios y si nos estamos olvidando de Él, vamos a llegar a un caos total, porque este tema que se está tocando hoy aquí es lo que se está dando en la sociedad, es lo que se está dando en sus hogares, en nuestros hogares, y es cuando dejamos de lado a Dios. Cuando tenemos a Dios, Él es nuestro abogado. Estemos de eso seguros que Él va a estar intercediendo. Jesús va a estar intercediendo por nosotros ante nuestro Padre Celestial y nos va a quitar de lado la persona que nos está haciendo daño. Muchas veces las esposas, cuidado, las esposas acostumbramos decir, ay, maldigo el día que me casé con este hombre, estoy cansada con este hombre. Y Dios es tan hermoso porque Él no es sordo, Él escucha y rapidito te lo aleja. Y luego estamos desesperadas. Entonces, antes de que pase todo eso, debiéramos de empezar a detectar, como nos decía la doctora Gia, en qué momento está empezando ya esa violencia, para empezar a frenar, para empezar a buscar ayuda psicológica de un abogado. No quiere decir que si vamos a buscar ayuda, ya me voy a ir a la fiscalía, no. De pronto, en mi ignorancia, no tengo un método, una palabra dulce, una forma de tratar a la otra persona para evitar eso y hacerle caer en cuenta que ya está violentando, está generando la violencia intrafamiliar. Buscar una ayuda de una psicóloga, de una doctora, y todos estos pasos se pueden dar antes de llegar hasta una fiscalía. Hoy tenemos aquí a la doctora Gia que nos está ofreciendo sus servicios. Ahí pueden ver el número Y de que, por teléfono. cierto, ahí lo van a Sí. ver en la pantalla, Ahí ¿no? está el número de teléfono. Si desean buscar Ustedes esa le pueden ayuda, consultar a ella. un consejo. Ella nos atiende consultas gratis. Es una doctora muy solidaria, muy humana, que está unida a todas estas gestiones que se hacen de obra social para evitar todos estos conflictos. Ya llegará el momento de que tendrá algún cobro dependiendo de la gestión que tengan que hacer. Pero ella, mire, aquí el número de teléfono de ella, que le puede consultar si en su hogar está viendo esa violencia intrafamiliar.
porque se ha vuelto costumbre. Eso quería yo aportar. Bueno, siguiendo con el tema, el primer paso sería poner una denuncia. Pero ¿qué tipo? Bueno, me imagino que después de esto entra una investigación, algo así. ¿Qué tipo de pruebas son las que son válidas legalmente? WhatsApp, no sé, mensajes, fotos, ¿qué es lo que es válido? Justo ligado a lo que menciona Maggie, también que cabe importante resaltar es que para yo poner la denuncia es totalmente gratuito y no necesito abogado. Porque a veces las personas dicen, es que no tengo dinero, entonces no voy a denunciar. No se preocupe, que el tema de no tener los ingresos no le va a eximir a usted de poder acercarse para denunciar a la persona. Y ahora ligado a lo que mencionaba Daina, una vez que usted pone la denuncia, el proceso se abre una investigación justamente. Entonces ahí a veces es un poco complicado para las víctimas, digamos, en caso que sufren algún tipo de violación, porque es donde se tienen que hacer los exámenes médicos, se tiene que probar que efectivamente existió la violación, porque quizá con golpes yo te muestro el golpe y se ve, pero quizá cuando hablamos de violación, pues es un poco más íntimo encontrar qué fluidos y esto, y ahí es donde es un poco incómodo y la víctima dice, no, ¿para qué hice esto? ¿Para qué hice esto? Pero quiero decirle que es necesario, es justo necesario, porque la persona que incurre en algún tipo de violencia hacia otra merece tener las consecuencias legales que justamente están estipuladas para ese tipo de violencias. Entonces, las pruebas en este ámbito que tú mencionas, cuando es física, la prueba más importante son fotos de los golpes, un examen médico que acredite es verdad, la señorita llegó con lesiones, fracturas de cualquier parte, moretones, sangre, a veces contusiones, todo lo demás. Cuando hablas del tema psicológico, no podemos probar con algo físico, pero ¿qué? Vamos con un perito experto, en este caso una psicóloga, un psicólogo, donde acredita es verdad, la señora está con estrés postraumático, tiene ansiedad, tiene depresión debido a la violencia psicológica que ha sufrido. En el caso de violación, también ya lo mencioné, es justamente todo lo que nos permita presentar en pruebas, porque eso sí, cuando nos vamos a un juicio lo importante son las pruebas. Claro. Tenemos que tener las pruebas para demostrar, porque si yo digo me golpeó y quizás nunca me tomé fotos, nunca pude presentar ningún examen médico que demuestre que yo estaba golpeada, va a ser un poco más complicado. No imposible, pero sí reduce un poco más el límite que podemos para demostrar que efectivamente la persona causó eso en mí. Claro, y entonces en el caso de que la mujer no es la víctima directamente de la violencia, sino los hijos o incluso el hombre, tal vez. Claro, ¿Es el justamente mismo procedimiento? el mismo procedimiento, sea para hombres o mujeres, el mismo procedimiento en donde yo tengo que acudir la denuncia y tengo que presentar, ya sea tengo las fotos del examen médico, lo que sea que yo fui en tema de violación. Por ejemplo, hubo un caso de violación en Brasil en donde una señora violó a un chico. Entonces era mucho más difícil probar porque ¿cómo pruebas eso? Entonces ahí fue el tema que de testigos, intentar ver a alguien que pueda colaborar para que se pueda presentar este tipo de cosas, pero lo importante es que no se queden callados. Este es el primer paso, la denuncia, y no quedarse callados. Es difícil el tema, ¿no? Yo creo que tal vez en algún momento todos hemos sufrido, tanto hombres como mujeres. Y yo quería recalcar algo. De pronto, como nosotros somos cristianos, ¿verdad? Entonces hay una persona, una mujer que es cristiana y sufre violencia, maltrato físico. Le da miedo muchas veces poner la denuncia o contar ese tipo de cosas. ¿Cómo podríamos aconsejarle a esta persona que ponga la denuncia o no sé, algún método para que ella pueda Sentirse segura para sí, hacerlo. y reflexionar sobre esa situación, porque lo hay, Claro. física, de pronto emocional, sexual, no sabemos, pero sí existe. Lo importante es explicarle a la víctima y darle la tranquilidad de cuáles son los pasos a seguir. No solo botarle el agua de denúncialo, sino algo importante a conocer es que una vez que yo ingreso la denuncia, continúe el proceso, ya no puedo dar de baja la denuncia, pero el proceso va a continuar. El proceso va a continuar, claro, el proceso va a continuar, pero yo como víctima sí puedo dejar de participar. Entonces eso es algo bueno. Yo ya no quiero participar, no quiero saber nada, ok, me hago un lado, pero el procedimiento va a continuar con las investigaciones. Entonces siempre yo siento que es darle ese apoyo de esto pasa, la denuncia puede llegar a ser prisión, dependiendo, como ya vimos, dependiendo cuál fue el tipo de violencia que se ejerció, pero siempre importante darle ese acompañamiento, decir, no vas a ir sola ya, yo te acompaño a denunciar, yo te acompaño en este proceso, porque eso es lo general, el miedo de quedarse solas o solos.
Y sobre todo si hay niños de por medio, ¿no? Sí. A veces uno tiene el temor porque también ya incurre en este tipo de amenazas de que, me denunciaste, te voy a quitar a los niños. O aún peor, este cuando tipo de los cosas. dos padres ejercen la violencia sobre los niños y tienen que ser retirados del hogar y ver dónde va. O sea, eso es mucho más complicado. Yo aprovecho a recordarle a todas las mamitas, por favor, y me dirijo más a las mujeres porque perdemos como el control y empezamos a aplicar una ira descontrolada. ¿Y saben qué ocurre cuando nosotras las mamitas, ustedes que me están escuchando y nosotras, cuando nosotras las mamás o las abuelitas o las tías perdemos el control y nos dejamos llevar por una ira descontrolada, empezamos a gritar y se nos olvida que eso es violencia también, porque nos dice la palabra de Dios en Efesios 4:31. Abandonemos la amargura. Cuando empezamos a gritar, ya tenemos nuestro corazón amargado, porque vemos que nuestros hijos, nuestro esposo, a las personas que nos estamos dirigiendo, no nos aceptan lo que les estamos sugiriendo o tal vez ordenando. ¿Y cómo lo tratamos de aplicar? Gritando. Y porque ya hay una amargura en nuestro corazón. La ira y el enojo, los gritos y las calumnias tenemos que sacar de nuestro corazón. Todo esto porque a Dios no le gusta eso. Y ese es el principio. Y mamita, la mejor manera de que el esposo pueda darse cuenta de la esposa que tiene, y nos vamos más con las mujeres porque es donde se genera más la violencia, para nosotras y de nosotras, es cuando empezamos a gritar. Son las 6 de la mañana y ¿saben cómo despertamos nuestros hijos? A los gritos. ¿Saben por qué? Porque nos sentimos impotentes, porque no hemos educado a nuestros hijos y queremos ocultar nuestros errores, nuestros vacíos, con los gritos, con la prepotencia. Y de esa manera también queremos someter a nuestro esposo, porque las mujeres manejamos muchas artimañas. Las mujeres empezamos a manejar la artimaña si no estás aquí conmigo, si no haces esto, si no lo aplicas. La manipulación. La manipulación. Muchas veces porque o gana más la esposa, o porque ella es la que maneja el dinero, o por las diferencias de edades que se dan también. Cuidado, mujeres, que somos las principales generadoras y después somos exigiendo que haya paz en nuestro hogar, que tengamos igualdad cuando somos nosotras. Es por eso que yo vuelvo e insisto, pidamos ayuda, porque de pronto estamos haciendo una denuncia en la cual fuimos nosotras las primeras que incurrimos, repito, con los gritos de las 6 de la mañana a 6:30. La casa es un infierno. Bueno, ojalá En vez no de caigamos en eso, ¿no? Ojalá que no nos, caigamos sí, en eso. hago el llamado para Maggie, nosotros. yo creo que Dios condena, Hablando. digo así, porque todo tipo de violencia en sí, Sí, ¿verdad? Estamos de acuerdo, porque sí. yo creo que sí, que Dios no trae el maltrato, sino que Dios siempre nos da esa solución, Paz y amor. ¿verdad? Pero nosotros tergiversamos y el amor lo convertimos en manipulación económica. Claro. Y creo que Dios también toda violencia es una maldad, ¿verdad? Claro. Sí, Un insulto no es menor a un golpe. Exacto. Claro. sí. Quisiéramos seguir hablando mucho más de este tema porque es una realidad en nuestra sociedad, pero ya solamente si nos puede concluir, doctora, con qué mensaje le daría a una mujer que tiene miedo a denunciar por temor a una represalia legal o económica. Un hombre que tenga O una temor de persona aceptar sufrida. una persona. Sí. En este caso, pues primero, no tenga miedo de hacerlo. En este sentido, estamos hasta nosotras para ayudar. Justamente para esto son los programas de Chicas, necesito apoyo, pues estamos justamente para acompañarle en este proceso. Espero que haya sido claro, le dé más tranquilidad, ¿no? Cómo funciona en este aspecto que a veces no se habla o a veces uno dice, tantas cosas que se debe hacer, ¿cómo puedo hacerlo? Ahora que usted ya tenga el conocimiento, sepa y que tome la decisión de, es verdad, yo no me merezco esto. Y si usted está en la posibilidad de poder apartarse del agresor, hágalo, pero si quizá ya no se puede, tiene justamente estas acciones legales que le amparan, que le protegen y que usted no va a estar sola o solo. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y ustedes, amigas, y ustedes que nos ven desde su casa. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.